Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Intensita la cosa, pero muy intensita. Mira que no es la primera vez que lo digo, pero esta es de las potentes, de las fuertes. Tenemos un cielo que, bueno, por un lado tenemos la conjunción Urano-Marte y Nodo Norte en Tauro, que será el 1 de agosto, el lunes, tenemos esa conjunción. Y Urano y Marte juntos son como muy eléctricos, ¿no? Como también muy impacientes, incluso violentos, ¿vale? Luego además está haciendo una cuadratura a Saturno, que está poniendo como tensión, como un freno, ¿no? También tenemos a Quirón en Aries frenando, pero a veces frenar lo único que hace es potenciar, sobre todo si tenemos a Júpiter retrógrado en Aries, que está como potenciando esa energía tensa interior. Súmale al nodo sur en Escorpio, ¿no? Sacando allí muchas cosas ancestrales. Lilith en Cáncer, que también está como destapando los secretos ocultos de la familia. Además está junto a Venus, que tiene relación con los vínculos, con las relaciones. Y también tenemos a un quintil con Plutón-Júpiter, que ese aspecto es como gran poder, otra vez mucha energía acumulada, ¿no? Entonces es un cielo que ya desde hace más de una semana resuena mucho con el tema de los abusos. Y esto es lo que hemos estado viendo en mi comunidad online, y hemos intentado como darle una vuelta al abuso para irnos más allá del mero juicio y entenderlo un poco más profundamente, ¿no? A cualquier tipo de abuso, ¿no? Entonces, para esto, pues el poliamor mental pues, puede ayudar a que podamos ver las cosas de una manera diferente, ¿no? Pero bueno, iré desgranando esto un poco. A todo esto, esta noche que también tuvimos la luna nueva hace 1 o 2 días. Esta noche casi no pude dormir porque se activó en mí una memoria ancestral que calculo debió de ser el abuelo de mi abuelo, que habrá vivido él. Es decir, que el bisabuelo de mi abuelo seguramente fuera el perpetrador del abuso que sentí en mi cuerpo, ¿no? Lo curioso es que sentí el abuso desde el punto de vista, o sea, emocionalmente desde el punto de vista del perpetrador, con toda la rabia, y corporal, muscularmente, desde el punto de vista de la víctima. Básicamente lo que me pasó que yo tengo mucha tendencia a somatizar energías, ¿no? Porque tengo una luna en Capricornio, que es un signo de tierra, y lo que sentí es como, primero, como una ansia común que fue acumulándose como con una rabia, ¿vale? Que con la astrología que hay ahora, pues es normal que sintamos esta energía y que no sepamos cómo enfocarla. Entonces va a ir por defecto al pasado, a aquel lugar, a aquel acontecimiento que resuena con esta intensidad de ahora, ¿no? Entonces de ahí que sea necesario como sacar a la luz estas memorias desde el punto de vista de la aceptación. Sacar a la luz es aceptar. Lo contrario de sacar a la luz es juzgar, ¿vale? Si yo juzgo lo que pasó, si yo digo, qué horror, hubo un abuso, entonces estoy corriendo un túpido velo porque no estoy comprendiendo la totalidad, ¿vale? Así que vamos a ver si podemos sacar a la luz este tema de los abusos para que podamos, esta energía tan potente que se está acumulando estos días y que tiene que petar ya con ese Urano-Marte nodo, pues a ver si podemos darle un poco de agilidad y un poco de foco hacia el futuro y hacia un futuro que deseamos, ¿no? No a repetir un pasado que quedó oculto o tapado, ¿no? Pues bien, como iba diciendo, la forma en que yo lo sentí es que, bueno, se me colapsa todo el cuerpo, es decir, todos los músculos se me tensan y me duele todo, o sea, no podía dormir porque es que era todo dolor, ¿no? Toda la espalda contraída, los riñones, las caderas, las piernas, era todo una contención y así. Y al mismo tiempo esa energía tan potente, ¿no? Entonces primero empezó como una sensación de impaciencia, de irritabilidad, ¿vale? Y a todo esto, casi parece como que me estoy saltando el tema, pero creo que no. Por la mañana escuché un live de Luminaria Televisión
ahora no me acuerdo la mujer que entrevistaban, pero hablaba de la misofonía, ¿vale? Entonces, la misofonía es como una especie de fobia hacia ciertos ruidos, ¿no? Entonces, fobia hacia pues, alguien masticando, alguien haciendo, por ejemplo, ¿no? O sea, hacia ciertos ruidos particulares. Y este tipo de fobia se puede ampliar a muchos otros ruidos. Mencionaba la entrevistada que al hacer constelaciones familiares siempre o casi siempre se veía como una intrincación con el pasado. Y esto me parece muy lógico, que es lo que yo he podido observar cuando me he encontrado un caso así, ¿no? Que está muy relacionado con el pasado y seguramente con alguna intrincación grave, es decir, algún crimen o algo un abuso fuerte o algo por el estilo, ¿no? Entonces queda como una memoria, como una aversión hacia cierto tipo de ruidos que luego se expande, se generaliza a muchos otros ruidos diferentes. De hecho, la hiperacusia, o sea, la facilidad o la misofonía, ¿no? Para que te irriten sonidos, está muy relacionado con la biología del trauma también. Es decir, siempre esconde una biología traumatizada este tipo de sensibilidades. ¿Qué pasa? Y esto creo que nos va a servir como para ilustrar estas energías de abuso que quiero explicar, ¿no? Entonces, cuando una persona sufre de misofonía, que es bastante más frecuente de lo que parece, tiene la tendencia a ponerlo fuera, es decir, a echar la culpa fuera. En vez de entender que tiene una sensibilidad que le molestan e incluso se fija en cosas que los demás nos pasan totalmente desapercibidos, al contrario, o sea, sienten como un reto, como una provocación, como una agresión la persona que está emitiendo ese ruido, ¿vale? Entonces ahora enlazo esto con los abusos que yo sentí esta noche como memoria, ¿no? Calculo que unas 5 generaciones atrás, ¿no? El perpetrador 6 generaciones atrás. Entonces, sentía como, me imaginaba, me ponía en la piel de este perpetrador que tiene esta biología traumatizada, pues no sé, habrá ido a la guerra, le habrá ocurrido una catástrofe, algo que hace que su cuerpo reaccione siempre en alerta. Entonces llega a casa, que se supone que donde puede tranquilizarse, también en el siglo XX, bueno, en el siglo XIX, la gente, sobre todo a finales, y la época victoriana, había mucha rigidez y mucha contención emocional y se estaba hirviendo muchas emociones por dentro que no estaban siendo expresadas y que luego estallaron en las guerras. Entonces, imagino a este hombre llegar a casa, él está traumatizado desde siempre y entonces, claro, ve a sus hijos y sus hijos corren, juegan, son niños, ¿no? O sea, los niños corren, juegan, hacen ruidos, ¿no? Y llega a casa frustrado de la vida, del trabajo, de lo que sea, le salen las cosas mal. Entonces llega a casa y escucha a los niños y se pone... O sea, esa irritación es como... ¡Callaros! ¡Callaros! No sé si alguna vez habéis tenido algún tipo de eso, sensibilidad a los sonidos o lo que sea, y es como... Te irrita todo, te molesta todo, ¿no? Es como que todo me está agrediendo, me tengo que defender de todo y me tengo que defender violentamente. Entonces pude sentir cómo este hombre daba palizas a un niño, ¿no? O sea, en plan de ¡pa! Y patadas, pero golpes muy fuertes, incluso haciéndole daño, tirándole contra el suelo. Y pude sentirlo claramente desde la rabia de este perpetrador y al mismo tiempo, como decía, el cuerpo contraído de la víctima que intenta, que no quiero más, ¿cómo me puedo defender? ¿No? La única manera es contrayéndome. Y al mismo tiempo, esto es un niño que sufre estas palizas, estos abusos. Claro, luego intentará a toda costa evitar que eso suceda en el futuro. ¿Y cómo lo hace? A través de interiorizar la crítica. Entonces, se vuelve hipercrítico, autocrítico, se vuelve perfeccionista, se vuelve hiperdetallista,
¿vale? A nivel de cadenas musculares es cadena de cierre, ¿no? La cadena de cierre gira así y el puño hacia adentro y tiene la tendencia, es como si estuviera protegiendo el hígado, ¿no? Y se encorva y se protege los órganos vitales en la cadena de cierre, ¿no? Hay diferentes cadenas musculares, la de cierre tiende hacia esta posición, está contrarrestada por la de apertura, entonces al final hay una tenseguridad y no te cierras del todo. Pero es un poco para que se entienda, ¿no? Entonces esto lleva a la hipercrítica. Y claro, esta reacción fisiológica se va transmitiendo de generación en generación. Entonces, por ejemplo, luego me vino a la cabeza mi abuelo, que sería el nieto de este hombre, porque normalmente de abuelos a nietos es donde más se transmite la información, ¿vale? Mi abuelo, cuando era joven y estaba en el ejército, le capturaron y le torturaron y le pegaron palizas, ¿vale? Que por cierto es un aspecto muy de Plutón-Saturno y Plutón-Marte. Yo tengo ambos en mi carta astral, aparte de ser ascendente Escorpio. Entonces, él sufrió palizas brutales y también fue capitán del ejército y tenía fama de llevar a los hombres a la guerra y de no sufrir bajas, ¿no? Entonces, ahí se ve también, o yo por lo menos percibo, ¿no? Esa responsabilidad o hiperresponsabilidad y la culpa que te llevan a, cuando tú sufres un daño o un dolor, siempre detrás hay culpa, ¿vale? Es como una forma de que inconscientemente expiar un pecado que no has cometido tú, pero necesariamente, a veces sí, pero pecado entre comillas, ¿no? Algo que tú consideras pecado. Muchas veces es simplemente algo transgeneracional que heredas, ¿no? Entonces, luego, a la siguiente, de abuelo a nietos, mis primos también sufrieron mucha violencia de un padre que tenía estrés postraumático porque de adolescente le habían enviado a la guerra y le tocaba estar en un tanque en el cual tiraron una granada, la granada explotó y mató a todos sus compañeros menos a él, ¿no? Entonces, imaginaros también ahí el nivel de trauma de mi tío y es como, cualquier cosa con ese nivel de trauma, imagínate que te ha explotado una granada encima, es como... es tal shock que, claro, cualquier ruido, cualquier sonido te molesta y los niños perciben ese shock, entonces perciben esa energía del padre, entonces van a reaccionar ante esa energía poniéndose más movidos, más chillando más, gritando más, alterando más, con lo cual más se va a alterar el padre y más fácil es que pierda el control y les pegue, ¿vale? Afortunadamente, en el caso de mis primos, ellos eran fuertes físicamente y se llegaron a enfrentar, ¿no? Entonces también vemos ahí en ese transgeneracional cómo va cambiando, o sea, la misma historia se manifiesta de diferentes maneras, ¿no? En mi caso, yo no he sufrido palizas ni abusos directamente, pero sí que he vivido mi vida como si los hubiera sufrido. Y mi madre cuenta que cuando yo era pequeñita y ella se acercaba, yo ya reaccionaba, o sea, pero bebé, reaccionaba empujándola, ¿no? Y más adelante siempre he tenido muchísima culpa, muchísimo sentimiento de lo tengo que hacer todo bien porque si no va a ser un desastre, va a pasar algo, ¿no? O sea, como... Pero a nivel inconsciente, pero sí como de joven tenía una ansiedad brutal en el cuerpo y estaba siempre alerta y siempre me ponía roja. Eso en constelaciones tiene que ver con la culpa y cuando dormía la siesta y mi madre entraba en la habitación, una vez me acuerdo que me puse así como diciendo no estoy durmiendo, ¿no? Como si fuera un pecado descansar o dormir, ¿no? Entonces esta reacción, aunque ya suavizada a lo largo de los años y del desarrollo personal, he seguido arrastrándola, o sea, muy menor grado, pero todavía estaba presente, ¿no? O sea, incluso yo espero que esta noche haya sido como un punto de inflexión con respecto a esa ansiedad, ¿no? A esa energía de abuso, ¿vale? Pero lo dicho, no me quiero quedar con el punto de vista de la víctima solamente, ¿no? Por muy doloroso que sea
y por muy fácil que me sea ponerme en lugar de la víctima, pero también me puedo poner en lugar del perpetrador y entiendo de dónde viene, ¿no? Y como veíamos esta semana pasada en el encuentro en mi comunidad online, muchas veces estos perpetradores no eran frenados, o sea, digamos que la madre de estos niños no hizo nada por evitar los abusos, ya sean físicos, sexuales, verbales o lo que sea, ¿no? Que también se entiende, o sea, hay veces que hay madres que son capaces de enfrentarse, aunque su vida vaya en ello, pero muchas otras veces no. Bien porque es mejor que nadie se entere, si se enteran los demás pues puede haber problemas en la familia, problemas en la sociedad, o no quiero que esto vaya más, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas creencias que hacen que una madre no esté tan disociada y priorice tantas otras cosas que no pueda priorizar a su hijo, ¿no? Entonces, y esto generalmente en casos de abuso lo que más he visto es que más que al acosador, al abusador, al perpetrador, las víctimas muchas veces sienten más rabia hacia la persona que omitió socorro, ¿vale? Es un patrón que se da bastante, ¿no? En especial en la relación con la madre, ¿no? Pero también hay que entender esta madre. O sea, el abusador es alguien que ha sufrido algún trauma muy importante. Entonces, de entrada, ese trauma importante que sufrió no tuvo manera de superarla. ¿Por qué? Porque tenía demasiadas carencias personales, fisiológicas, de conexión, nutrición, de seguridad. Su bebé interior no estaba cuidado, entonces su sistema nervioso no estaba bien desarrollado y no podía sostener todo ese cúmulo de energía que sube, 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 sube como si fuera a explotar, ¿no? O sea, si a un bebé no le sostienes en esa edad pequeñita, en esos meses de vida, de mayor no va a saber, o sea, va a sentir como que cuando la energía empieza a acumularse en el cuerpo, lo único que puede pasar es que sigue, 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 estalla y o se muere o se vuelve loco o pasa alguna desgracia. Entonces, para evitar la desgracia, comete una desgracia. Es una paradoja, ¿no? Pero es como se da. Entonces, a la madre le pasa lo mismo. La madre que no defiende es porque está muy disociada, muy desconectada de sus propias necesidades básicas. Y es lógico, es decir, porque se juntan dos personas siempre con la misma herida. Entonces, mamá y papá van a tener la misma herida, solo que diferentes mecanismos de compensación. Entonces, es normal que cuando hay un abuso haya también una madre, es muy frecuente por este motivo, que no pueda ayudar, que no sepa hacerlo mejor, que se disocia, se queda en blanco, no reacciona y no lo maneja adecuadamente, ¿no? Esto de ver a alguien con la cara, con la frialdad o quedarse en blanco porque parece que está impasivo, que le da igual, que muchas veces nos ofende tanto porque nos parece tan cruel, no es crueldad, es pura disociación. Esa persona ya no está en sí misma, está totalmente fuera de sí, porque lo que siente le ha colapsado. Entonces aquí dejo esto dicho, ¿no? Para que cuando veáis a personas comportarse cruelmente, están disociados. Muy rara vez, es muy difícil que alguien que sea cruel sea realmente cruel, ¿no? O sea, hay psicópatas, hay personas con lesiones cerebrales, con partes del cerebro inoperativos, sobre todo el córtex frontal, pero es lo menos raro, lo más común, lo menos frecuente. Lo más común es esto, ¿no? Que simplemente sea una disociación, que por eso la persona se queda en blanco y por eso ni siente ni padece y parece que sea totalmente fría y que no se pueda llegar empáticamente a esa persona, ¿vale? Entonces, como veis, víctima, perpetrador, la persona que omite el cuidado, todos tienen la misma herida, todos tienen una herida de separación, de desamor, de falta de falta de cuidado, ¿no? Entonces, bueno, antes de hablar del poliamore, como forma que nos puede ayudar un poco a manejar este tipo de situación, estoy aquí viendo mis apuntes, también quería hablar de otra forma de verlo, es de qué manera nos violamos a nosotros mismos, ¿no? Porque si tenemos historias de abusos
o nos irritan cuando vemos historias de abusos, nos afectan emocionalmente, entonces hay que mirar hacia adentro, ¿no? De qué manera nosotros abusamos. Normalmente una persona que reflexiona bastante sobre sí mismo es menos probable que abuse de una manera muy patente a otras personas, pero sí que es muy probable que te abuses a ti mismo, ¿vale? Entonces nosotros estamos aquí, el adulto, pero tenemos un bebé interior, tenemos un niño interior, son como diferentes fragmentos nuestros que se han quedado en diferentes edades, merced a traumas que hemos sufrido, ¿no? De mayor o menor grado, pero hay partes nuestras que todavía siguen siendo bebés, hay partes nuestras que todavía siguen siendo niños. Entonces, cuando tú te hablas mal, cuando tú te insultas, cuando tú te criticas, cuando tú te exiges, cuando tú eres perfeccionista, ¿os acordáis que decía que todo esto es síntoma de la memoria del abuso, ¿no? Entonces, claro, simplemente se va perpetuando de generación en generación, simplemente con diferentes variantes, ¿no? Entonces, cuando somos impacientes con nosotros mismos, ¿no? Venga ya, es que eres una idiota, es que eres un imbécil, es que yo no valgo nada, es que soy una estúpida, es que tengo que hacerlo mejor y venga y dale y no sé qué y más mejor hecho que si no lo que has hecho está mal hecho, no vale para nada, ¿no? O tú qué tonta eres, es que no te enteras de nada, ¿no? Todas estas palabras que nos decimos a nosotros mismos son abusos a nuestro bebé o a nuestro niño interior, ¿vale? Entonces, si te molestan los abusos fuera, mira adentro. ¿Estás abusando de tu propio niño interior o de tu propio bebé interior? Porque eso es muy cruel, ¿vale? Evidentemente no lo haces a propósito, pero es una forma como de pararse a mirar hacia adentro, ¿no? Y empezar a hablarte de una manera mucho más amable, mucho más suave. Es tan importante esto, porque cuanto mejor te hables a ti mismo, más vas a conectar con tu corazón y más vas a fluir en la vida, ¿vale? Más cosas. También, para sanar el tema o para ayudarte en el tema de los abusos, porque los abusos es también un tema de, sobre todo cuando te abusas a ti mismo, ¿no? Aparte de hablarte bien, también es un tema de ritmos. Muchas veces hemos sido violados en nuestros ritmos de pequeñitos, de bebés, porque, yo qué sé, un hombre con bata le decía a tu madre que tenía que darle teta cada 3 o cada 4 horas, pero si el bebé pide teta antes, no se la des porque entonces malcrías. Esto era muy frecuente. ¿Qué pasa? Que entonces aprendimos a no respetar nuestros ritmos porque mamá no nos respetó nuestros ritmos. O sea, no pudo porque le habían dado instrucciones contrarias y no se atrevía a hacer caso de su propio instinto por su propia disociación, ¿no? Entonces, aprender a respetar nuestros ritmos, ¿no? En vez de ir acelerados y tengo que hacer, empezar a ir un poco más lento, es una forma de dejar de abusarte a ti mismo, ¿no? Que también esto es parte de la energía del momento, ¿no? Si no solamente abusos en el transgeneracional o abusos que se pueden estar dando en las 3 dimensiones aquí y ahora, sino también estos autoabusos es muy frecuente, es muy normal que se estén dando ahora también, ¿no? Entonces, la forma de contrarrestarlo, conecta más contigo, aprecia más tus ritmos. Si comprendemos que habita en nosotros un bebé, con esto ya es muchísimo más fácil tratarte bien, hablarte bien, tenerte paciencia, ¿no? Y dirigirte con mucho, mucho amor. Porque si hacemos esto, no solo sanamos, no solo nos conectamos con nuestro corazón, sino que además vamos a poder relacionarnos con los demás desde el corazón y de una forma mucho más plena. Y seremos capaces de dar de una manera mucho más plena también, ¿no? Es un poco lo que las energías de ahora nos invitan, ¿no? A hacer este tránsito del abuso negado y criticado a la comprensión desde el amor de una dinámica de falta de amor, de falta de contención, de falta de regulación, de falta de cuidado que hemos de revertir y que todos tenemos la posibilidad y el derecho y casi la obligación de cuidar eso en nosotros, ¿no? De revertir esa forma de usar esa energía, ¿no? Luego también cuando estamos instalados en el abuso, en la energía del abuso en general, ¿no? En ese abuso interior sobre todo,
ese odio que manifestamos hacia otros o hacia nosotros mismos especialmente nos impide ver todas las posibilidades, todas las opciones que tenemos delante. Cuando estamos instaladas en el odio, estamos en el ego, estamos en la conciencia de separación, estamos en la culpa, culpando a otros, culpándonos a nosotros mismos, y solo podemos ver muy poco. O sea, podemos ver simplemente dos cosas a la vez. No podemos ver toda una miríada de opciones y de oportunidades que tenemos delante, ¿no? Por ejemplo, ¿me quedo en esta relación o me voy? Y es como que si no existiese ninguna otra opción, ¿no? O me quedo en este trabajo, o le digo a mi jefe esto o no se lo digo, ¿no? Pero siempre es blanco o negro. ¿Le digo esto a mi pareja o no se lo digo? Y es como que, como si no hubiese ninguna otra opción. Entonces, aquí es donde hablo del poliamore mental. O sea, si el poliamore como tal es cuando nos abrimos a amar más de una persona a la vez, algo que por cierto considero que es bastante complejo para la gran mayoría de personas, ¿vale? Hay muy pocas personas que he conocido que pueden realmente sostener esto, porque es muy intenso sostener las dinámicas. O sea, si ya es intenso sostener la dinámica en una relación, imagínate en más de una relación a la vez. Se mueven muchísimas cosas internamente. Entonces, esto es algo que no es fácil para la gran mayoría de las personas. Conozco muchísimas personas que lo han intentado y han salido escaldadísimas del intento, ¿no? Entonces, por eso, mientras tanto, si no lo podemos hacer físicamente, por lo menos empecemos con el poliamore mental, que es abrirte a esa posibilidad, ¿no? Entonces, el poliamore mental en el amor sería yo me abro a la posibilidad de amar a más de una persona. Bueno, o amar a personas que no pueden estar conmigo, que no van a estar conmigo, o yo qué sé, ¿por qué no? ¿Por qué no puede ser eso? O amar, a lo mejor si cada vez hay más personas que son bisexuales o homosexuales, bisexuales, no solamente heterosexuales. Entonces, si tú eres heterosexual, ¿y por qué no puedes probar la bisexualidad o la homosexualidad? ¿Cómo sería eso, no? ¿Cómo sería para ti? Pero no te quedes en el juicio de, ay, no, yo... No, esto es tu cabeza, tu mente es un espacio seguro. O sea, nadie se va a enterar de lo que estás imaginando. Plantéatelo. ¿Cómo sería? Oye, ¿cómo me sentiría? Y no solamente usa esto para el tema de relaciones sexuales, sino úsalo para todo. O sea, por ejemplo, me cambio de trabajo, o sea, me quedo en el trabajo en el que estoy o me voy a este otro trabajo. Oye, pues vamos a hacer una lluvia de ideas y vamos, imagínate, pues a lo mejor puedes encontrar un teletrabajo y te metes en una furgoneta y viajas por todo el país desde la furgoneta. ¿Por qué no? O sea, imagínate cómo sería eso, cómo sería esa vivencia. Entonces la propuesta del poliamore mental es, te lo imaginas y luego te imaginas que lo estás viviendo, que lo estás haciendo. O sea, no se queda en solamente pura imaginación mental, sino cómo me sentiría yo si hago eso, ¿vale? Y esto lo que nos va a permitir es esto, abrir mucho las opciones, lo cual es totalmente necesario para retirar esa energía tan acumulada de todo este Urano, Marte, de Júpiter y Quirón en Aries, de Saturno tironeando a Urano, Marte, de Plutón por ahí enchufando a Júpiter y a Neptuno, que para esto sí que nos gusta Neptuno porque nos infla un poco la imaginación para hacer este trabajo del poliamore mental. Pero bueno, entonces para manejar esta energía, si yo la tengo enfocada en el pasado, en ¡ay, juicio, no, esto está mal, o sanar. Sanar es un acto de juicio, porque estoy juzgando que hay algo que estuvo mal. El crimen no es mal en sí mismo, por mucho que desde nuestras tres dimensiones sea penable y sea algo horroroso. Pero si lo miramos desde otro nivel, es simplemente la víctima, o sea, se junta con el perpetrador por amor, por atracción, para saldar una deuda kármica, para cerrar un círculo. Si juzgamos, ese círculo no se cierra, entonces se continúa en la siguiente generación y así sucesivamente. Esto de los niveles, para explicarme un poquito más, lo he explicado en alguna otra ocasión, pero bueno, lo vuelvo a explicar. Para mí hay diferentes niveles
desde cuál podemos ver las cosas, ¿no? Desde un nivel álmico podemos comprender, por ejemplo, esto, ¿no? Que la víctima y el perpetrador son dos energías que necesitan unirse para neutralizarse y amamos ese hecho. Desde un nivel biológico, me entero o me pasa de que hay una víctima y un perpetrador y mi biología, vamos, se va a poner hecho unos zorros y va a rechazar al perpetrador totalmente. Y esto está bien. Es decir, el ser capaz de sostener los diferentes niveles al mismo tiempo es sanísimo, es muy, muy sanador, porque ayuda a liberar esta energía traumática. Entonces me voy a aceptar en mi rechazo visceral hacia este crimen, pero al mismo tiempo desde el nivel álmico, al mismo tiempo, desde el nivel álmico, lo voy a aceptar. Es como tiene que ser, pero yo voy a respetar mi biología. Y luego hay un nivel intermedio que sería el nivel relacional. ¿Qué me está enseñando esto de mí? ¿Vale? Si es algo que te ocurre a ti, una agresión que te ocurre a ti, normalmente tu sistema nervioso está demasiado alterado como para plantearte nada más que lo que tu biología quiere. O sea, en ese momento solamente priorizas tu biología, el entendimiento al carajo, ¿vale? Pero si es, por ejemplo, algo que ves, yo que sé, en las noticias, algo externo que no te toca tanto la biología, ¿vale? Ahí se puede ver a nivel relacional qué está reflejando en ti. Entonces, insisto, en caso de los abusos, ¿cómo te abusas a ti misma, a ti mismo? ¿Cómo te hablas mal? ¿Cómo te denigras? ¿Cómo te desprecias? ¿Vale? En vez de hacerlo, empieza a hablar bien a tu bebé interior, empieza a hablar bien a ese niño aterrorizado que llevas dentro. Normalmente si eres muy crítico o hipercrítico, autocrítico o crítico hacia otros, hay un momento en que eres pequeño, de 5, 6, 7 años, donde te has visto como obligado a interiorizar el diálogo crítico de los adultos que te rodean para evitar el rechazo, ¿vale? Entonces eso es lo que te lleva a hablarte mal a ti mismo y ser muy exigente y no te permite jugar y disfrutar en la vida, ¿vale? Entonces entender que detrás de cualquier crítica hay un niño herido que le da mucho miedo jugar, ¿vale? Entonces también allí es entender que el antídoto para movilizar esa energía atascada en el pasado es el juego también, ¿no? O sea, es el movimiento, el juego, el enfocar hacia las muchas posibilidades, el conectar con el amor, empezando por el amor hacia ti mismo, hacia tu propio bebé interior, ¿no? Más cosas. ¿Qué más? Podemos practicar el poliamor mental. También en cuanto, creo que lo he dicho ya, pero por si acaso, todas en las opciones que tenemos en la vida, ¿no? Algunos ejemplos que he puesto, pues yo qué sé, me quiero ir de viaje con mis amigas, pero es que no se ponen de acuerdo. Entonces, ¿voy o no voy? En vez de decir, bueno, es que hay muchas opciones, puedo salir antes y que luego vengan ellas, puedo irme por mi propia cuenta de viaje a no sé dónde, puedo encontrarme otra persona para irme de viaje. No sé, hay tantas opciones. Cuando veas dos, es que estás atascado en el pasado, ¿vale? Entonces, atención y empieza a practicar el poliamor mental para salirte del atasco, porque esta energía tan potente que estamos teniendo necesita fluir, sí o sí, y necesita ser dirigida hacia un futuro, y hacia un futuro que queremos crear, hacia un futuro positivo, hacia un futuro con amor, hacia un futuro creativo. No dejemos esta energía estancada porque puede ser un poco asquerosilla. Más cosas. Lo mismo pasa, por ejemplo, el poliamor mental a la hora de expresarte, a la hora de hablar con otras personas. A veces no sabes qué le digo a esta persona. ¿Le digo blanco o le digo negro? ¿No? Pues no, vamos a imaginarnos más conversaciones, más respuestas, más opciones, ¿no? Y más cosas. Sí, entonces esta energía que hay, que tiene mucho que ver con el odio, es muy canceriana porque cáncer es el amor-odio, y el amor con mayúsculas, esa integración de amor-odio, ¿no? O sea, podemos ver la parte de amor como amor con A pequeña, es esta parte canceriana de más femenina de incluir, y la parte de odio es esta energía canceriana de rechazo, de odio, de excluir, que es energía masculina hacia afuera,
de la misma energía, ¿vale? Entonces el amor mayúscula, que también es canceriano, sería la integración del amor-odio, la integración de estas dos energías. Y cuando las integramos, entonces podemos enfocarla hacia el futuro que queremos y tenemos toda esa energía, en vez de ser de miedo, de terror, de crítica, de abuso, es una energía para ti disponible para la acción y para crear la vida que tú quieres. Así que bueno, un poco largo me ha salido el vídeo, pero es que era tantas cosas que tenía que contaros que, bueno, pues espero que lo disfrutéis y contarme cositas, ¿no? A ver cómo lo habéis pasado. ¿Cómo habéis sentido esta energía? ¿Os ha pasado algo? ¿Os ha recordado algo? ¿Cómo lo habéis navegado? ¿Os sirven estos consejos? ¿Habéis podido practicar las propuestas o podéis practicar las propuestas que os he hecho? Contadme cositas y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!